Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Existe un río. Amén. Gloria al Señor. Existe un río. Existe, sí, un río de agua viva, con agua cristalina que emana desde el cielo. Existe un Dios, existe un Dios. Y a mí se aproximó y me dijo: hijo mío, si bebieres de esta agua, nunca más sed tú tendrás. Pues del agua que te dé, el río de agua viva, el río de agua viva es Jesús. Es Jesús. ¿Quién fue que habló así? Fue Jesús en el pozo de Jacob. Fue Jesús. Es hacia la sed de todo pecado. El río de agua viva, el río de agua viva es Jesús. Es hacia la sed de todo pecado. Existe un río. Existe un río. Dígaselo.
existe un Dios. Existe un Dios. Y a mí se aproximó y me dijo, hijo mío, si bebiere de esta agua, nunca más sed tú tendrás. El río de agua viva, el río de agua viva es Jesús, con agua cristalina. Es Jesús, quien es el Salvador. ¿Quién fue que habló así? El río de agua viva, el río de agua viva es Jesús. Es Jesús. Sí, fue Jesús. Fue Jesús. Jesús es una fuente que sacia la sed de todo pecador. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá, desde el Tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo cada uno, amados hermanos, que de tarde a tarde están hasta allí, en su lugar de trabajo, en sus hogares, en su vehículo, en cualquier parte que usted pueda estar oyendo estas palabras de vida que te van a salir por estas ondas de internet en este día, sea de gran ayuda para su vida, de gran beneficio para su alma, porque sabe que Dios es el que da todos los beneficios a cada uno de nosotros como seres humanos. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que te dice el Señor, que es el que nos rescata del hoyo de nuestras vidas, el que nos corona de favores y misericordia. Entonces, ese Dios grande y misericordioso es el que está aquí, en esta hora, dándote una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de un bálsamo para tu vida, para que sea usted entonces edificado, para que sea entonces así prosperado su alma para con el Señor. Si usted y yo podemos entonces ser alimentados a través de la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque sabemos que el agua de vida y el pan de vida, que es el Señor Jesucristo, es el que nos da fortaleza a nuestras almas y el que nos necesitamos para así ser entonces alimentados y fortalecidos en el Señor. Así que saludos entonces en el nombre del Señor Jesucristo
y le damos gracias primeramente a nuestro Dios y Salvador que nos da este día la oportunidad, esta preciosa y hermosa tarde que estamos aquí para llevar ese alimento espiritual a su debido tiempo, como dijo nuestro hermano Branham. Ese alimento que está almacenado desde antes de la fundación del mundo, ya Dios lo había preparado ya, predestinado para sus hijos, para alimentar esa grey, el cual Él había escogido ya desde antemano, porque sabemos que Dios conoce las cosas antes que acontezcan. Ya antes que hubiera una luna, un sol, una estrella, ya Dios sabía ya que iban a estar aquí en este lugar, antes de la fundación del mundo, para que usted vea la capacidad, la largura, la anchura, la altura y la profundidad de Dios. Él conoce todas las cosas porque Él es omnisciente, omnipresente, Él es el Todopoderoso. Así que ese Dios grande es el que estamos presentando aquí en esta hora para que usted entonces sea usted un beneficiario de ese poder, de esa grandeza, de esa gloria, de ese Dios todopoderoso que nos amó a nosotros primero. No que nosotros hemos amado a Dios, no, nosotros amamos el pecado, nosotros amamos la maldad, el hacer lo equivocado. Pero cuando Él llegó ese amor a nuestras vidas, a nuestros corazones, que Él nos sacó de las tinieblas a la luz, ahora podemos decir, Señor, qué grande eres, qué amoroso eres tú, qué tierno y qué misericordioso eres. Eres tan grande que no se podrá contar la gloria suya de la inmensidad de las misericordias que tiene usted para con el ser humano. Eso no se podría narrar ni contar porque es ese todopoderoso que todo lo cubre, todo lo hace, todo Él lo tiene a sus manos, a su disposición para sus hijos, para aquellos los que le aman. Por eso, amados hermanos, que estamos aquí de tarde a tarde entonces oyendo estas bellas y preciosas palabras de vida para su alma, si queremos entonces llevar otro tema en este día para que sea usted entonces allí alimentado a través de estas ondas de internet por la palabra de Dios. Así que en este día tengo un tema que lo hemos titulado ¿Cómo rendirle culto al Dios verdadero? ¿Cómo rendirle culto al Dios verdadero? Y quiero que tomemos una escritura y es el capítulo 4 del libro de San Juan. Capítulo 4 del libro de San Juan. Vamos a tomar allí esta escritura para que entonces entremos entonces en el tema que vamos a desarrollar con la ayuda de nuestro Dios y Salvador Jesucristo en esta preciosa y hermosa tarde. Así que los invito a abrir conmigo las escrituras. El libro de San Juan, capítulo 4. Leemos del versículo 4 también. Leemos allí varios versículos y lo leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo y dice así: y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sinchar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Aquí estamos hablando del Señor Jesús, que era necesario que pasara por allí. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice: dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús y díjole: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Jesús le dice: Ve, llama a tu marido y ve y ven acá. Respondiendo la mujer dijo: No tengo marido. Dícele Jesús: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en el monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hasta allí las Escrituras. Así que les invito entonces a inclinar sus rostros y allí orar a la faz del Señor Jesucristo, para poner este servicio en las manos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Oremos. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos primeramente, Padre eterno, por la oportunidad que nos das en este día, Señor Jesús. Siendo usted, Señor, tan grande y misericordioso, Señor, viendo que cada mañana son renovadas las misericordias, por tu gracia y misericordia estamos aquí, Padre eterno. Reconociendo, Señor, este día, Señor, el cual estamos viviendo, Señor, que un día, Señor, ya de pecado, tinieblas, Señor, este mundo está sumergido, Señor, en la maldad. Pero, Padre eterno, mientras haya Espíritu Santo aquí sobre la tierra, Señor, aquí tú estás tú presente, Señor, llevando, Señor, palabras, Señor, a las vidas, Señor, que están, Señor, en las tinieblas, Señor, y para tratar de rescatarlas del lugar en el cual ellas están, Padre eterno. Por eso te damos gracias, Señor Jesús, que tú eres un Dios tan grande y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre eterno, te pido, Señor, por las vidas, Señor Jesús, que no te conocen, Señor, y que sean usted, Señor, a través de su Espíritu Santo, revelándoseles, Señor, allá a sus corazones, Padre mío. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, que en diferentes lugares de este mundo, Señor, están atentos a tu voz, Padre eterno, para ser edificados, Señor. Juntamente con ellos me uno, Padre eterno, para que usted, Señor, nos dé esa palabra, Señor, oportuna, Señor. Esa palabra, Señor, que edifica, Señor. Esa palabra que nos ayuda, Señor, a crecer, a tomar más estatura de la que usted nos ha demandado, Señor, cuál es llegar a la perfección. Por eso, Padre Santo, le ruego por cada uno de ellos que los bendiga grandemente y les dé, Señor, revelación a través de su Espíritu Santo para ser cada día más fortalecido en su palabra. Para gloria lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También te pido, Señor, por las vidas que no te conocen, Señor. Sea usted lidiando con ellos, Señor. Sea usted trabajando en sus corazones para que ellos puedan también buscar de su rostro. Sea usted, Señor, dándole, Señor, a través de su Espíritu Santo, Señor, la revelación igualmente de esta palabra. En santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ponga, Señor, palabras en mis labios para hablar con confianza, Señor. Así sea usted, Señor, hablando a través de mis labios. Y hay una palabra, Señor, que usted no quiera que salga, Padre Santo, cierre mis labios. Así se lo pido en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Entonces, lo que le dije, el tema principal que hemos tocado siempre, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Esas cosas secretas, esas cosas ocultas, es lo que Dios en este tiempo del fin está revelando a su pueblo, revelando a sus hijos, a su grey,
a su elegida. Eso es lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos ya que le resta a este mundo. Por eso estamos entonces aquí, en este lugar, Dios poniendo el corazón de hombres allí para llevar un mensaje, siempre predicando a tiempo y fuera de tiempo, porque sabemos que la palabra tiene que propagarse a nivel mundial, por todos los rincones de este mundo, porque nadie va a quedar excepto de la palabra de Dios. Así que este culto o este servicio evangelístico que hemos traído para gracia al Señor y gloria al Señor, hemos titulado ¿Cómo rendir culto al Dios verdadero? Sabemos que para rendirle culto al Dios verdadero, usted tiene que saber y conocer cuál es ese Dios verdadero, porque dioses en el mundo hay sin fines, demasiados dioses, porque usted marca al Dios Todopoderoso, lo enmarca como yo creo en Dios, sí, yo adoro a Dios, yo voy a la iglesia a buscar a Dios, pero ¿sabe usted quién es Dios? ¿Conoce cómo trabaja Dios? ¿Sabe cuál es su grandeza? ¿Cuál es su gloria? ¿Conoce usted cuáles son los misterios, los secretos que Dios tiene para que nosotros podamos entrar y ser revelado a nosotros ese Dios todopoderoso? Es algo que usted tiene que entonces entender y saber cómo es ese Dios grande. No cualquier Dios, porque el que estamos presentando es el Dios de dioses, el Dios de todas las cosas, creador de los cielos y de la tierra. Así que tenemos entonces que entender y saber, y no solamente enmarcarlo, yo creo en Dios, porque así dijo el Señor. ¿Crees en Dios? Le preguntó el Señor a la gente, a los discípulos, y gritaron mucho, quizás levantaron sus manos, yo creemos en Dios. Ahora Él le dijo, yo creí también en mí. ¿Por qué? Que creyeran como hombre allí sobre el que estaba parado sobre la tierra, porque la Biblia dice claramente que maldito el varón que crea en el hombre, pero déjeme decirle que cuando hay un hombre que habla verdad y habla conforme a la palabra, hay que prestar atención, hay que vigilar y decir si es verdad lo que dice este hombre, si es verdad lo que dice este varón. Pero aquel hombre, como se paró allá y decían dijo el carpintero, ahora cuando él dijo creen en mí, quizás muchos retrocedieron. No, la Biblia dice que no podemos creer en hombres, y muchos quizás volverían atrás porque no creían en el Señor Jesús como hombre. Por eso hay que entonces ver a través de la palabra, a través de las escrituras, cómo entonces es Dios. ¿Quién es ese Dios todopoderoso que Él hizo los cielos y la tierra? Y cuando vemos que la semana pasada, cuando predicamos que es necesario, o sea, es necesario congregarse, que hay que ir a la iglesia a buscar la presencia de Dios para saber y entender qué vamos a hacer nosotros a la iglesia. Y dijimos la semana pasada también que vamos a ser mejor ciudadanos, mejor esposo, mejor hermano, mejor padre, mejor cristiano. Queremos que sepa y entienda qué va a hacer usted a la iglesia, a qué va usted, con qué propósito a buscar a Dios. Entonces, si hablamos la semana pasada que el propósito era ese, ahí es buscar a Dios y a ser mejor cada día delante de la presencia de Dios, mejor cristiano, un mejor servidor de la palabra. Entonces, aquí en esta tarde que vamos a traer este mensaje es cómo rendirle entonces culto al Dios verdadero. Ahora vemos que es necesario congregarse, sí. Ahora, ¿qué culto le va a rendir entonces a ese Dios verdadero? ¿Y cómo es ese Dios verdadero? ¿Cómo es su nombre? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Porque como digo, dioses hay muchos en el mundo que la gente está adorando y no lo saben. Están haciendo culto, rindiéndole culto a un Dios y no saben que es un Dios falso, un Dios ficticio, un Dios que no hace nada, porque sabemos que la Biblia claramente dice allí que 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, el cual es Satanás, le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que ese
Dios es el que está pervirtiendo entonces toda la creación que Dios hizo, pero hay un Dios real y uno verdadero. Ahora, ¿y cuál será ese Dios al cual usted quiere ir a la iglesia a congregarse, pero a rendirle culto como Él se merece, rendirle una ofrenda como Él se merece? Entonces, podemos decir que las ofrendas o los cultos que usted vaya a realizar a ese Dios todopoderoso, sabiendo con inteligencia, con entendimiento que va a adorar al verdadero, entonces tiene que ser un culto o una ofrenda solemne, sublime, santa, agradable a ese Dios grande y poderoso. Entonces, vemos allí como Romanos lo enmarca claramente. El apóstol Pablo en Romanos 12 él lo marca y dice: os ruego, hermano, por la misericordia misericordia de Dios, que presentéis vuestros cultos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. O sea que tiene que haber una inteligencia, una capacidad para pensar y meditar. Yo voy a la iglesia, yo voy a congregarme, pero voy a darle un culto agradable, santo, sublimes al nuestro Dios y el Salvador Jesucristo. Un culto solemne a Él. Por eso hay que entonces ir con inteligencia, como dice Romanos allí 1, versículo 1. Con el que sea nuestro culto inteligente y presentarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, a Dios. O sea, levantando manos limpias, porque sin ira ni contienda, como dice la Escritura. Yendo sabiamente allí a la iglesia y sabiendo a quién se va entonces a adorar, sabiendo a quién te va a cantar, a quién va usted a expresarle lo grande, lo maravilloso, lo sublime, lo glorioso que es ese Dios todopoderoso. Pero si usted no sabe a quién va a rendir, sino que marca a Dios y no sabe, entonces está dando un culto que es pervertido, podemos decirlo así, un culto que no se va a dirigir a ese Dios grande y poderoso, sino a otros dioses que están en este mundo, marcados con el nombre de Dios. Pero Dios hay uno solo verdadero. Pero como hay uno verdadero, siempre salen muchos falsos. Y ese es el gran problema al cual tenemos que tener entonces nosotros discernimiento. Tenemos que tener entonces esa capacidad, esa inteligencia de parte de Dios, del Espíritu Santo, para que nos guíe y nos enseñe cómo rendirle culto a ese Dios todopoderoso. Por eso, amados hermanos, en Romanos 1, versículo dice, entonces, que los presentemos, que es el culto inteligente. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. Y no os conforméis, dice el versículo 2, a este siglo, mas renovaos con la renovación de vuestro entendimiento, o sea, un entendimiento pleno de quién es el que usted va a adorar, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta del Señor. ¿Ves? Entonces, Dios en su grande misericordia, entonces nos instruye, nos enseña qué es lo que vamos a hacer entonces nosotros cuando vamos a la iglesia a adorar, cuando vamos a buscar entonces la presencia de Dios, y tenemos que entonces saber a quién vamos a adorar. Como le dije, en el mundo hay muchas adoraciones, en el mundo hay muchas religiones, pero hay que ver entonces a qué está adorando, qué está llevándolo entonces a usted a esa ofrenda, cuál es su propósito, cuál es la adoración que usted está llevándole. Esa es la pregunta. Así que Dios se agrada entonces si se complace cuando usted y yo hacemos entonces lo que a Él le agrada, pero se desagrada cuando no hacemos lo que a Él le agrada, no hacemos su voluntad, podemos decirlo. Por eso es que hay que hacer entonces la voluntad agradable y perfecta del Señor. Vemos el caso ahí en el principio cuando los dos
la primer ser que estaba en el huerto del Edén, Adán y Eva. Y Eva concibió, entonces tuvo dos muchachos, dos varones allí, uno llamado Caín y otro llamado Abel. Eran dos hijos, pero resulta que uno eran hijos de Eva, pero más no, hijo de Adán, que era uno solo, Abel. El otro era hijo de la simiente de la serpiente, que es lo que la Escritura nos enmarca eso. Como dice la Biblia, uno era del maligno, Caín. Por eso Abel, el único ser que era el original allí, era Abel, hijo de Adán. Por eso cuando les tocó a ellos llegar a dar una ofrenda, a presentarse delante de Dios, a rendirle culto al Dios verdadero, ellos llegaron cada uno con su ofrenda allí a la iglesia, podemos decirlo de esta manera para que nos entiendan. Llegó Caín con lo mejor de la tierra, porque él era agricultor, el mejor fruto de la tierra, llegó a presentársele a Dios allá para darle esa ofrenda, ese culto a Dios. Y trajo quizás sus mejores manzanas, sus mejores peras, sus mejores uvas, sus mejores yucas. Y para ustedes contar todas las frutas hermosas que hay en la tierra, que lo produce en la tierra. Él llevó lo mejor, quizás un buque de rosas, flores, claveles, jazmín, todas estas cosas para allí presentarlo a ese culto agradable al Señor. Pero el Señor vio y estaba hermoso lo que estaba presentando Caín, sin duda alguna. Pero allí llegó también su hermano, Abel. Eso lo puede ver usted en Génesis capítulo 4, versículo 3, lo puede ver allí. Allí entonces se presentó de una vez entonces su hermano también con un corderito para presentarse allí al culto. Y allí lo llevó al altar del Señor, quizás lo puso allí en el altar de bronce y allí lo amarró por las paticas quizás y allí lo sacrificó para el Señor. Lo mató, lo degolló allí y lo mató, quizás le sangreó allí regado allí por las piedras y estas cosas. Pero Dios viendo entonces la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín, Él se agradó, el Señor, de la ofrenda de Abel. ¿Por qué se agradó de la ofrenda de Abel? Que se veía quizás más fea, porque había sangre y un animalito muerto allí. Y no se agradó de la ofrenda de Caín, que era más bonita, era alimentos allí, frutos de la tierra. Déjeme decirle, porque Abel tuvo revelación de parte de Dios, la hizo por revelación, porque Abel sabía por revelación, quizás sus padres les había contado, pues se los contaré a los dos, lo que era Adán y Eva, les contaría que ellos estaban en el principio con el Señor, estaban en la eternidad y de repente cayeron en la desobediencia, en el pecado, y allí entonces estaban sufriendo las consecuencias porque ya habían entrado en la vejez, habían tenido hijos ya y estaban ya sufriendo de dolores, enfermedades, y ellos no estaban al principio con esas enfermedades. Quizás se los contarían, y cuando pecamos, quizás le dijo a Adán, cuando pecamos, el Señor tuvo entonces que echarnos del huerto del Edén para afuera, del Edén, nos echó para afuera y estábamos desnudos y no sabíamos. Y allí el Señor tuvo que matar entonces un corderito y quitarle la piel y vestirnos para que no estuviéramos desnudos. Quizás esa historia se la echó Eva y papá Adán a los muchachos. Pero el que captó, el que tuvo revelación de esa historia quizás fue Abel. Y por eso cuando le tocó presentarse entonces por primera vez al Señor, lo que trajo fue entonces un corderito para allí sacrificárselo al Señor, porque ese fue el modo de expiar el pecado allá a Adán y a Eva, o sea, tapar el pecado, cubrirlo, para que pues ellos estaban desnudos, y cubrirle entonces su desnudez, el pecado que ellos habían cometido. Por eso entonces este hombre, Abel, tuvo entonces revelación para hacer entonces el sacrificio y presentárselo al Señor, sabiendo que era el Dios Todopoderoso. Tenía revelación de Dios y allí lo hizo. Ahora cuando el Señor vio, entonces se agradó de la ofrenda de Abel porque era
revelación y tenía la verdad allí. Pero la Caín era más preciosa, más bonita, pero sin revelación. Y allí entonces cuando vio y se agradó de la ofrenda de Caín, de Abel, Caín, dice la Biblia que ahí se le desmudó el rostro, se puso rojo allí, se embraveció y Dios lo notó porque sabe que el hombre se le notan los gestos en este cuerpo. Este cuerpo tiene habla por sí solo. O sea, usted puede hablar sin abrir sus labios, el cuerpo puede hablar, puede mover, dar expresiones con sus manos, dar expresión con su vista, dar expresión con una mueca que usted haga así. Sabe qué está usted haciendo, si está bravo, está contento o lo que le pasa en el cuerpo. Este cuerpo habla porque es la naturaleza que Dios hizo, este cuerpo para hacer todas estas cosas. Entonces cuando este hombre se enojó allí, se enmudeció el rostro y se le cambió total, bravo. Y allí entonces el Señor le dice, pero Abel, Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué se te enmudeció el rostro? ¿Acaso, por qué no haces como tu hermano? La ofrenda que tu hermano trajo, ¿por qué no haces como él y yo te voy a bendecir? Te voy a bendecir tú igualmente. Allí Caín con su braveza lo que hizo fue batirse y salir del lugar, de la iglesia allí. Y salió al campo, dice la Biblia. Allí entonces cuando estaba con su hermano allí en el campo, allí tomó entonces quizá un palo o una piedra y allí le cayó a palazo a su hermano hasta que lo mató por el celo, porque no se había agradado al Señor de la ofrenda de él y había tomado entonces la ofrenda de Abel. Así fue entonces como mató Caín a su hermano Abel, por celo, porque no se agradó el Señor de la ofrenda que le había hecho. Por eso es tan importante saber reconocer qué culto le va a dar usted al Señor, cómo va a llevar a ofrendar al Señor, cómo va usted a rendirle un culto a ese Dios grande y poderoso y verdadero. Tiene que ser entonces con revelación, con inteligencia, con sabiduría de parte del Espíritu Santo, para que sea un culto digno, sublime, solemne al Señor. Por eso este hombre, Caín, mató a Abel porque tuvo la envidia, que no se agradó el Señor de él y se agradó de Abel y rechazó el de él. Allí entonces cuando el Señor ve lo que pasó, le pregunta a Caín de paso, Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y porque la sangre clama a mí desde la tierra, le dice el Señor. Y la respuesta de este hombre, Caín, lo que dijo fue, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Mire lo grosero que fue con el mismo Señor. O sea, no le tuvo respeto. En la cara le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces, allí entonces quiere decir que Dios entonces dijo, bueno, el pecado está a la puerta. Allí le dijo ya, lo que tú vas a hacer, hazlo, porque tú ya estás bravo y ya entonces no quieres hacer como tu hermano. Pero fíjese la misericordia de Dios. Aún sabiendo que este hombre, Caín, no tenía representación de Dios en él, su corazón, porque era hijo del maligno, dice la Escritura, hijo del diablo. Aún Dios le da la oportunidad todavía, haz como tu hermano y yo te bendeciré. O sea, hazlo y ves lo que yo te voy a dar. Pero no aceptó la bendición, sino que salió y ahora vemos las consecuencias que está el mundo, plagado de tanto hijo de Caín también aquí sobre la tierra, que sin revelación a veces hacen las cosas porque no ven y no averiguan para hacer entonces un culto inteligente. Así que somos usted y yo responsables al averiguar y saber y entender cómo entonces se le hace un culto a ese Dios grande y poderoso. Vemos que después de esto, Dios le revela entonces allí a las personas que se pobló la tierra, cómo entonces tienen que venir ante la presencia de Dios. Después de eso, cuando Abel hizo el sacrificio, así entonces Dios escogió esa manera para que el hombre fuera entonces expiado el pecado o cubierto el pecado a través de un corderito, un animalito, morir por el pecador. O sea, un inocente morir por el pecador, por el hombre malo.
era la demanda de Dios, que la gente iba de año a año al templo a sacrificar un cordero por sus pecados. Pero esa era de año en año que iban la gente allí a Jerusalén a expiar por el pecado, a matar un corderito. Pero aquí, cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual fue nuestro Señor Jesucristo, Él hizo la expiación una sola vez. Él dijo por allí, Hebreos 10, 14, dice, que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. ¿Ve? Porque Él fue y se sacrificó por nosotros, por que pudiéramos tener vida, porque era la única forma que tuviéramos vida nosotros, si no, no fuéramos tener vida. Por eso lo importante entonces de ahora de rendirle culto solemne, sublime a ese Dios grande y poderoso, el cual su nombre es Jesucristo. ¿Cuál es el nombre verdadero? Por eso dice, por eso el tema, ¿cómo rendirle culto al Dios verdadero? Dice la Biblia allí en Juan 17, vamos a ver Juan 17 un momentico, para que vea una cosa allí. Juan 17, cuando el Señor ya estaba por salir de la tierra. Y dice en el versículo 1 hasta el 5 lo leemos, dice: y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Allí estaba entonces el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. ¿Por qué dice el Señor así? Dice que el Señor Jesucristo fue la primicia, fue el principio de la creación. ¿Cuándo fue eso? Porque Dios era solo. Dios estaba en el principio, dice que se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Allí estaba solo. Pero en su mente, este Dios grande y poderoso tenía atributos en su ser, que quería tener hijos, tenía que tener allí una familia. Y por eso dice la palabra que dice que hágase la luz, y fue la luz. O sea que vino entonces a salir entonces ese logo de Dios, el cual fue nuestro Señor Jesucristo. Salió ese logo de Dios, y allí entonces, como salió ese aro de luz, que fue el mismo Juan dice allí, Juan 1 dice que el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que era ese logo, ese aro de luz que salió de Dios, de la boca de Dios, y allí se quedó plasmado. Entonces dice que por la Biblia dice que por Él fueron creadas todas las cosas. El Señor Jesús entonces fueron creadas todas las cosas, porque Él empezó después a crear, a hacer este mundo el cual estamos habitando. Por eso que en Génesis dice que hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Allí estaba hablando tanto el Espíritu Santo como ese logo que había salido de Dios, siendo el mismo Dios, pero ahora estaba en una manifestación de como hijo. Allí el principio de la creación, el cual fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo entonces dice: este empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. ¿Ves? Allí estaba entonces ese logo diciendo: glorifícame tú como con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, cuando estaba con Él, con el Padre, allá en el seno del Padre. Ese logo de Dios,
el cual era en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que ese logo entonces el principio, el cual es el Dios todopoderoso, el Dios real y verdadero, Jesucristo, el cual por Él es que subsistimos. No nos hicimos nosotros mismos, sino que Él nos hizo. Por eso es la demanda de cada uno, de Dios, de cada hijo, de saber y entender cuando va a hacer un culto, a rendirle culto a ese Dios verdadero, que lo haga con inteligencia, que entre con sabiduría a adorar al Dios todopoderoso. Un culto solemne, sublime, santo a Él solamente, porque Él no comparte la gloria con nadie. Es lo que dice las Escrituras. Él es fuerte y celoso. Él no acepta cultos divididos. Él no acepta que estén celebrando cultos por allá y a uno para acá y no para acá, no, uno para allá. No, Él, si es a Él, es a Él. Y si es al mundo, es al mundo. Los otros dioses no tienen nada que ver con Él. Dice, no hay dioses fuera de mí. No conozco otro. Yo soy, dijo Él. Por eso hay que saber entonces con inteligencia a quién usted que va a servir, a quién usted le va a hacer culto y cómo lo va a hacer también. Y a qué va usted a la iglesia. Por eso es la demanda de Dios entonces ahora saber cuál es ese Dios todopoderoso. Por eso la escritura que leímos, la que tomamos en San Juan capítulo 4, allí cuando el Señor dice que era necesario, capítulo 4, versículo 4, que era necesario, hablando de la mujer samaritana, era necesario que Él pasara por allá por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sinchar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta, eran las 12 de mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Esta mujer iba a sacar agua al pozo, era a plena luz del sol, a mediodía, donde está más fuerte las cosas, porque esta mujer era una mujer que estaba viviendo libertinamente, viviendo la mala vida, en la prostitución y todas estas cosas, pero como dice ahí al principio, que era necesario que el Señor Jesús pasara por Samaria. ¿Por qué? Porque Dios conoce dónde están sus hijos, Dios conoce dónde están los hijos que están perdidos en el mundo, a través, envueltos en pecado, que engañados por el diablo, pero Él sabía que estaba allí una simiente, una vida que Él había creado en el principio, cuando estaba ya con el Padre. Así que, sabiendo esto, era necesario que pasó por Samaria. Y allí entonces cuando llega la mujer a sacar agua a plena mediodía, porque en la tarde es donde van las doncellas, es donde baja el sol ya y todavía van fresquecitas ya, van las doncellas, las jóvenes a sacar agua. Pero las mujeres que vivían así libertinamente, ella iba entonces a pleno sol a sacar, esa era la hora para ella, era la ley de Israel. Cuando llega esta mujer, el Señor le dice, dame de beber. Y versículo 8 dice, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? O sea que le dice, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Esta mujer le dice al Señor Jesús que ¿cómo le va a pedir agua si ellos no se hablan? Ellos tenían disensiones, tenían contienda por las religiones, porque no sabían, no se unían, la creencia era diferente, como está hoy la confusión en el mundo el día de hoy, que no tienen compañerismo con otras iglesias porque no creen como ellos, o otros hermanos de que se congreguen en otro lugar porque no es de mi iglesia y no cree como yo, y así que ustedes no tienen compañerismo conmigo. Eso es a hacer de excepción de personas. Y así estaba entonces esta mujer con esas ideas en su mente.
tú siendo judío y yo samaritano, ¿cómo me pides de beber agua si nosotros no nos tratamos? Somos enemigos, vamos a decirlo así, por la religiosidad. Pero el Señor allí entonces es cuando le va entrando en una conversación con ella, para así entonces hacer contacto con su espíritu y darle a entender quién es que estaba hablando, quién es el que estaba hablando con ella allí en ese lugar. Esta mujer estaba en sus ideas cerradas, porque vemos que los samaritanos era esa generación que había venido de la transmigración de Israel cuando fue allá a Babilonia. Cuando ese pueblo fue esclavizado y llevado a ese lugar, a Babilonia, que era parte gentil, allí se mezcló los judíos, se mezclaron con los gentiles, y así entonces salieron los samaritanos, que ellos creían, porque ese pueblo tuvo ya por 70 años esclavizado, y allí entonces se casaron con mujeres gentiles y los gentiles con judíos, y allí entonces salió esa mezcla de samaritanos. Y allí entonces, en esa idea que tenían, ellos creían, los samaritanos, en la pura ley de Moisés, aunque creían la ley de Moisés y era parte de la palabra, pero hasta ahí ellos se bloqueaban, porque no, yo creemos en Moisés nada más, a Moisés hasta aquí. Eran los 5 libros que Moisés ha escrito, el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 5 libros es lo que ellos manejaban nada solamente, la Biblia para ellos, la ley de Moisés, y ahí se estancaba. Es como el día de hoy. El día de hoy la gente, las denominaciones toman la palabra y llega entonces allí a Lucas, donde dice que la ley y los profetas hasta Moisés. Y aquí no hay más profetas, y aquí no hay la ley, eso quedó abolido. Déjeme decirle que es una gran mentira del diablo, porque entonces tendría entonces que romper, sacar hojas de la Biblia. Por ejemplo, Efesios 4:11, donde el Señor constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, y ahí está todo un sinfín de hombres que Dios constituyó para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Así que no ha abolido los profetas, porque tienen que terminar hasta el día de que este mundo se acabe. La ley de Dios no ha cesado, la ley sigue vigente, sigue permanente, lo que es que la puso más amplia, la puso más grande todavía, pero no fue que la quitó. Así que los profetas están allí trabajando continuamente, porque la boca de Dios son los profetas, lo que dice Amós 3:7, que no hará nada Señor Jehová sin que antes revele los secretos a sus siervos, los profetas. Así que el socio de Dios es el hombre. ¿Y cómo entonces va a dejar entonces Dios cómo va a venir a hablar entonces? Si no usa al hombre, tiene que entonces usar la profecía a través de hombres que estén preparados para recibir entonces podemos decir, esos secretos, esas cosas ocultas que Dios tiene para el pueblo, para ser edificado. Así que no están abolidos los profetas como la gente piensa, que hasta aquí los profetas y ya no hay más. Así estaba la mujer samaritana, que la ley de Moisés y más nada. Ya el Pentateuco, que es lo que yo creía, los 5 libros de Moisés, lo demás, eso para ellos no le contaban, no le hacía nada, ¿ven? Eran incrédulos en ese aspecto. Pero cuando el Señor entonces se para y le dice entonces a la mujer, versículo 10, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Allí estaba entonces dándole entonces a entender algo, que allí estaba el don por excelencia, el don de Dios. El don significa un regalo, y allí estaba, mire qué regalo estaba allí, el don de Dios, el unigénito Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre, el que Dios no escatimó esfuerzo para entonces entregarlo por nosotros aquí como pecadores. Y estaba allí entonces parado, hablando con aquella mujer, con una hija de Abraham, que era esta mujer samaritana, aunque estaba sumergida en el pecado,
viviendo la mala vida libertinamente allí, pero era necesario que él pasara por Samaria para rescatar aquellas vidas, y no solamente ella, las que estaban también en ese lugar de Samaria, en toda esa región. Por eso allí entonces el Señor le dice: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. El don por excelencia. Y déjenme decirle que este don por excelencia, el cual es el Espíritu Santo, no viene solo, porque él viene con un paquete, déjenme decirle, y viene en un paquete con los dones del Espíritu, que es para trabajar entonces en el hombre y la mujer. Así como él estaba discerniendo el Señor, aquella mujer, hablando con ella, discerniendo su vida, así está entonces necesario que ese paquete que viene con ese don por excelencia, que es el Espíritu Santo, viene entonces con los dones espirituales. Y qué importante es que en la iglesia del Dios viviente, cuando usted va a adorar al Dios viviente, cuando usted va a la iglesia a encontrarse con ese Dios para que le enseñe y lo guíe, saber que el don que usted hay que pedir más es el don de discernimiento. Es el que estaba operando al Señor allí, la sabiduría y el don por excelencia para guiar a esta mujer a los pies nuevamente de Dios y se zafase de la esclavitud, el cual el diablo la tenía allí presa, porque la tenía presa en el pecado. Pero allí estaba ese don por excelencia para librarla. Entonces el Señor le dice entonces: si tú conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Entonces la mujer le dice, versículo 11, la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Y de dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Allí entonces la mujer le está diciendo: ¿cómo vas a sacar tú el agua así? Está demasiado hondo este pozo. ¿Cómo vas a traer para darme a mí agua de este pozo? Allí el Señor le dice entonces, cuando le responde: cualquiera que quiera, el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Allí entonces abriendo los sentidos espirituales entonces el Señor a aquella mujer, y aquella mujer, sabiendo que estaba escudriñándole entonces ya su corazón allí, la mujer le dice: Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. O sea, pensando que era el agua natural. Jesús le dice: ven, llama a tu marido y ven acá. Era entonces ahora una propuesta, pero con condición. Ven, llama a tu marido y ven acá. Era para seguir discerniendo, para llevarla a un punto, para aclararle los conceptos y las ideas que ella tenía. Entonces dice el versículo 17, respondiendo la mujer dijo: no tengo marido, dícele Jesús. No tengo marido, dice la mujer. Jesús dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Allí entonces estaba diciéndole que ella había vivido libremente, había vivido la vida libertinamente, que había tenido maridos por aquí, maridos por allá y a diestra y a siniestra. Y ahora el que estaba viendo todavía con ella, otro que tenía ella, tampoco era su marido, sino que está viendo, digamos decirlo, en concubinato por allí. Pero allí entonces ella le dice entonces: Señor, la mujer, el versículo 19, dice la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. ¿Por qué le dice así? Paréceme que eres profeta. Porque allí estaba entonces el profeta de los profetas. Allí estaba entonces el Señor discerniéndole con ese don
operativo, el cual lo puso en ejercicio el don de discernimiento. Ese don que tiene que estar entonces en la iglesia. Esos nueve dones que Dios puso allí en la iglesia, el cual son los don de sabiduría, don de ciencia, don de fe, don de discernimiento, don de milagro, de operación de sanidades y todo, don de lengua, don de interpretación de lengua y todas estas cosas que Dios tiene entonces para su iglesia. Para allí entonces estaba operándole el Señor, dándole a entender a esta mujer que el que estaba allí era el profeta de los profetas y era el don por excelencia. Y ella entonces dice el versículo 20, ella le hace entonces como una pregunta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Era una gran pregunta. ¿Por qué nosotros adoramos aquí? ¿Por qué nosotros rendimos culto aquí en este lugar, en los montes? Y ustedes dicen que rinde culto en Jerusalén, allá en el tabernáculo, en la iglesia, allá donde están ustedes. ¿Dónde se presenta Dios? ¿Dónde es que está el Dios real y verdadero? Porque nosotros lo adoramos aquí, que dicen nuestros padres, y ustedes adoran allá. El Señor le fue claro y le dijo de una vez allí, el versículo 21. Mujer, créedme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que Él le adore. Allí le estaba hablando el Señor claramente que la idea que ella tenía, que estaban adorando, era cosas erradas. Y Él dijo, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran a otros dioses y no están adorando al Dios verdadero. Así que ahora van a adorar ustedes con sabiduría, te van a adorar con inteligencia, porque no saben rendirle un culto al Dios verdadero. Ayer le estaba diciendo claramente el Señor a ella que estaba adorando lo que no sabe. ¿Cuántas vidas hoy en día están adorando lo que no saben? ¿Cuántas almas quizás se van al infierno, perdidas? Ellos creyendo que están haciendo un culto a Dios y están haciendo un culto entonces es a demonios. Porque todo culto que entra dividido, que Dios no lo recibe. Dios no acepta culto dividido. Dios no acepta culto a ídolos. Dios no acepta culto a imágenes. No, Él tiene su forma de adoración. Él tiene quien saber con inteligencia para que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscan que le adoren, dice el Señor allí mismo. Porque no es la adoración que usted piensa o usted cree. A mí me parece que es así. No, es como las escrituras la deja plasmada allí, que tienen que adorar. Es Dios dándole a conocer las cosas que usted no sabe para que usted adore en espíritu y en verdad a ese Dios grande y poderoso, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, allí entonces le pone claro que ustedes adoran lo que no saben. Quizás usted puede ver en el mundo, los brujos, ellos van a adorar y usted le pregunta, ¿estás adorando al diablo? No, ellos dicen que es a Dios. Ellos que hacen brujería, lo hacen magia, la hacen magia blanca, porque ellos lo hacen es para parte buena, para la gente que hacerles cosas, para hacerle bien. Ellos no le van a decir que van a hacerle un culto al diablo. Ellos no van a decir que van a hacerle magia negra para el diablo, no. Ellos van a decir, no, esa es la magia blanca para que hacer bien. Y los santeros, la misma broma. Ellos creen que están rindiendo el culto a un Dios. Si ellos se creen santos, vamos a limpiarnos para ser más santos. Pero están haciendo una adoración pervertida y están haciéndole culto al mismo Satanás. Y en la ignorancia no saben. Por eso, amados amigos y hermanos que me escuchan esta hora, es que usted despierte esta realidad y sepa entonces cuando usted va a la iglesia, cuando usted va a congregarse y cuando va a rendirle entonces culto al Dios real y verdadero, tiene entonces que saberlo hacer con inteligencia y
con sabiduría para saber quién está usted adorando, a cuál Dios está usted adorando, porque acuérdese que hay dioses sin fines en el mundo, muchos dioses en el mundo, el cual uno solo es verdadero y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, que dice la Biblia allá con la semana pasada, Eclesiastés 5, cuando vayas a la casa de Dios, acerca tus pies más para oír que para dar el sacrificio de los necios. Usted entonces tiene que entrar entonces con sus puertas con reconocimiento, por su otro con alabanza, adorando a ese Dios grande y poderoso, dándole ese culto sublime, dándole culto solemne al Señor, santo, agradable a Él. Que sea usted mismo esa ofrenda grata a la presencia de Dios, pero con inteligencia, sabiendo y reconociendo a quién está usted adorando. Y vemos aquí entonces que el Señor le dijo claramente que la samaritana ya no sabía que estaban adorando ellos, estaban adorando lo que no sabían, porque la salvación venía de los judíos, la salvación venía que ellos sabían, tenían la inteligencia, porque vemos que el Señor Jesús vino por naturaleza, no la naturaleza, sino la carne, vino por la tribu de Judá, el cual es el que llevó el linaje de Abraham hasta el final, cuando salió el Señor Jesucristo, para que ellos dicen que era la raza judía, la tribu de Judá, que iba a ver la salvación, que salió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que dice, porque Dios, el versículo 24, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios entonces, siendo espíritu, quiere entonces que le adore a usted en espíritu y en verdad. No entrar en una emoción, no entrar en una alegría momentánea, no, adorarlo en espíritu y en verdad, dándole entonces canciones con inteligencia, cantarle canciones con inteligencia allí para la gloria de Él y saber darle culto claro a ese Dios grande y poderoso. Así que la mujer samaritana estaba allí entonces ya aclarada, su mente ya con los conceptos que ella tenía, y le había dicho ya la vida que ella había vivido, y que ya lo que ella adoraba ya no era esa la adoración exacta, y ahora estaba allí el que necesitaba que le rendieran adoración, el cual era ese Dios todopoderoso que era nuestro Señor y Salvador Jesucristo, delante de su presencia. Y dice entonces en versículo 25, mire lo que dice la mujer la mujer samaritana. Dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Allí entonces ella se está dando cuenta que aquel era el Mesías, sin duda alguna, porque le había declarado toda su vida, le había dicho quién era ella, cómo se había comportado, qué era la vida que había vivido. Por eso ella dijo, cuando venga el Mesías, la Biblia dice que esto va a acontecer. Dícele Jesús entonces, versículo 26, yo soy que hablo contigo. Así te dice el Señor en esta hora. Yo soy a quien tú tienes que adorar. Yo soy a ese Dios grande y verdadero, el cual tienes que conocerme. A usted, amigo, que usted no conoce a ese Dios grande y poderoso, aquí está delante de su presencia, delante de Él, para que usted le diga con todo su corazón, Señor, verdaderamente quiero conocerte, verdaderamente quiero abrir mi corazón para que tú pases a mí y cenes conmigo y me muestres tu palabra, y así entonces poder rendirte culto con inteligencia, saber adorarte como tú te lo mereces. Así que ese Dios se está dando a conocer en este tiempo del fin a cada vida, para que sepan y entiendan que solamente hay un Dios real y verdadero, el cual es Jesucristo. Versículo 27 dice, y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo qué pregunta o qué hablaba con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro
y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres de la ciudad, allá, la mujer samaritana, venid y veis un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás este es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, si le habrá traído alguien de comer. Dícele Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me ha enviado y que acabe su obra. Era la obra que había entregado el Padre Celestial al Señor Jesús para que buscara entonces aquellas ovejas perdidas que estaban allí regadas, esparcidas por todos los lugares. Por eso aquí entonces Dios era necesario que pasara por Samaria y por eso estaba allí entonces pasando por ese lugar de Samaria, buscando a la simiente de ese Dios grande y poderoso. Por eso, amados hermanos, qué tan importante es saber y entender a qué vamos entonces nosotros a servir, a qué Dios vamos entonces a nosotros a adorar. Allí la mujer entendió que había llegado el lugar correcto, que el que tenía delante de ella era nada más y nada menos ese Mesías que estaba prometido en las Escrituras. Y dice la Biblia entonces en el versículo 40, viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Ves? Allí estaba entonces ya hombres, ya con convicción propia. Aquella mujer le había testificado que venga a ver que si no es el Mesías, que me dijo toda la verdad. Versículo 19 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio que he hecho. ¿Ve? No piense, amados hermanos, a veces hermanitas que están predicando, son predicadoras, que dicen, no, pero no viste a la mujer samaritana como predicaba y la gente se convirtió allá. No, aquí dice claramente que muchos creyeron en el Señor Jesús por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Ella testificó, ella dijo quién era aquel hombre, no que se le montó un púlpito a predicar y allí a predicar completa la palabra como una pastora. No, ella testificó y testificó a las vidas allá en la ciudad donde ella vivía, en Samaria, y muchos se convirtieron por su testimonio. Así, amada hermana, usted por su testimonio que da como una creyente, como una hija de Dios, como una verdadera cristiana, su testimonio hablará más que sus propias palabras, para que la gente sepa y entienda que hay un Salvador y hay un Dios que es su Padre. Así que, amados hermanos, nosotros como creyentes tenemos que entonces ser epístolas vivientes aquí sobre la tierra para que la gente pueda ver a Jesucristo en nuestras vidas. Así que Dios nos ha provisto entonces un camino para que nos comuniquemos con Él, y es a través de la oración. ¿Ves? Dios nos ha provisto todas las cosas, todo lo que Dios nos quiere dar para que lo busquemos a Él en verdad, en espíritu y en verdad, y nos presentemos a Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, y que lo hagamos con inteligencia. Entonces Él nos pone todo entonces a la disposición, nos provee entonces para comunicarnos con Él es a través de la oración. Allí donde nos comunicamos orando con Él, y Dios nos presenta esas cosas secretas, esos misterios que están ocultos allí, que tiene allí escondidas. Porque dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé, y cosas ocultas y grandes que tú no conoces te mostraré. Estos son Dios entonces abriendo entonces el camino, brecha de propósito para que usted y yo podamos ver y entender su camino.
también ha provisto un camino para tener compañerismo con Él y con nuestros hermanos. Y es el compañerismo que vamos a tener entonces es a través de la sangre. Porque la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Él nos ha provisto entonces ese camino para que podamos entonces tener ese compañerismo en unidad perfecta con cada uno de nuestros hermanos, sin excepción de personas. Porque aquel asiste a otra iglesia, o va por aquí, está por aquel, y que no creen como yo lo voy entonces a desechar, lo voy a apartar, porque déjeme decirle, la sangre que lo limpió aquel hermano de aquella iglesia o de la otra X iglesia es la que me limpió a mí también. Entonces, ¿por qué no tener compañerismo con él? Si es la misma sangre que nos limpió del pecado. Que hay diferencia entre parte doctrinal, pero no puede entonces desecharlo, no puede apartarlo, porque por esas cosas, porque Dios no hace sección de personas. Así que ese es el camino que nos proveyó para tener compañerismo, ser bajo la sangre de Jesucristo. Nos proveyó también un camino para darle entonces adoración a Él, y es en el nombre sublime, grande y poderoso, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque no hay otro nombre, déjeme decirle, debajo del cielo dado a los hombres al cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Así que ese es el lugar donde Dios proveyó para la adoración, ese nombre, Jesucristo. Y en ese nombre entonces es que somos libres del pecado y de la muerte y la condenación que estaba en nosotros. Fue el único nombre que nos pudo librar cuando vino aquí a dar su vida por usted y por mí. Así que ahí está ese Dios real y verdadero, el cual tiene usted entonces delante suyo, para que usted vea entonces y entienda con inteligencia a qué va usted entonces a la iglesia, a qué va usted entonces a adorar, a quién le va a dar a usted culto, en nombre de quién. Entonces allí está un solo nombre, el cual no hay otro sino Jesucristo. Ese es el lugar que Dios proveyó para la adoración. Así que, amado hermano, hemos llegado al final de este servicio evangelístico, y será entonces darle la invitación para mañana, Dios mediante, cuando estará otro de mis hermanos aquí parado para llevar su palabra de el día que mañana, Dios mediante. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga y oremos. Amado Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, por tus bendiciones, Señor, en esta hora. Te damos gloria primeramente a tu nombre. Que sea usted glorioso, Señor Jesús, dándole conocimiento, entendimiento, cada vida, Señor, que tú alcances nuestra voz en esta tarde, Padre eterno, para que sea revelado a su corazón, que ellos puedan entender y saber que hay un solo Dios real y verdadero, el cual es Jesucristo. Y es el lugar el nombre que usted va a adorar. Nadie puede ir a otra parte a adorar sino en ese nombre. Sea usted, Señor, dándole usted revelación a través de su Espíritu Santo, para que ellos puedan entender y buscar su rostro. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le pido por cada una de las vidas, Señor, que estén en necesidad, que estén enfermas. Provéele, Señor, sus necesidades, Señor. Súplele con todo lo que necesiten, Señor Jesús, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.